Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, y antes de empezar de hablar del tema que deseo exponeros, obviamente tenemos un nuevo decorado, porque hay personas que se escandalizan un poco por la ausencia de un escenario ideal para hacer estos vídeos. Existen youtubers famosos de religión, de esos de las áreas de los antiguos benevacantes, que asumían que Joseph Ratzinger, super hereje, era el Papa de la Iglesia Católica. Entonces muchos de ellos transmiten desde áreas cercanas a una especie de balcón o de baranda que da hacia la calle. Otros lo transmiten desde espacios que parece una especie de área común de las casas. Otros transmiten desde sus casas, de sus bibliotecas. Un servidor produce, a causa de ausencia de espacio, desde un pequeño antiguo depósito de un apartamento. Los apartamentos tienen un pequeño cuarto donde se depositan cosas. Esto ya no es un depósito hace varios años. Lo uso como espacio de oración, de trabajo y de oración de trabajo y lectura y estudio. Obviamente, el mejor espacio tengo yo para hacer estos vídeos. No sé si vosotros estáis al tanto de la crisis habitacional en Portugal, pero aquí en Portugal las habitaciones son extremadamente costosas. Una casa es una fortuna. Un granero en ruina os puede costar más de 30.000 euros. Y una casa, olvidaros, usted ha pasado 100.000 euros, 120.000, 170.000 euros, 200.000 euros, casas antiguas, en pie. Entonces, y aún así, si un servidor transmitiese desde un baño, que no es el caso, porque aquí tenemos una obra, aquí tenemos un cuadro, o sea, esto fue una vez un espacio de trabajo exclusivo para las artes. Un servidor se dedicaba antes a las artes, y ya no. Hace muchos años que no lo hago. No viene el caso de hablar de ese tema, es un ambiente que nada tiene que ver hoy en día con la religión. En algún momento la Iglesia Católica fue la principal mecenas, el principal benefactor de las artes en Occidente. Ya no es más o menos del siglo XV, con el Quintecento, famoso inicio del Renacimiento. Entonces tenemos este decorado nuevo, que es otra historia. Este decorado, ese telar sintético, obviamente, impreso, se usa en las misas de misión que hacemos aquí en esta región de Portugal. Y un servidor de repente hago un vídeo mostrando nuestra actividad misionera en áreas de misa tridentina. Y se usa porque se hacen misas en cocinas. Hemos llegado a hacer misas en cocinas, misas en graneros, donde olía, había olor de orina de gato. Y se hacían misas. Hemos hecho misas en salas de las casas, que es el sitio más idóneo para hacer misas. Hemos hecho misas en hoteles, en salones de hoteles, que es un espacio que no nos gusta. A mí me personal no me gusta. Un servidor no le gusta el hotel, porque el hotel no es una posada familiar. El hotel no es un sitio para llevar a familia. Ni siquiera lo que se denomina los salones de hotel, que son para hacer conferencias, cosas así. No viene el caso de hablar por qué. Venimos a hablar de un tema que no es un video respuesta, es una consecuencia, como siempre, de nuestros videos anteriores. Por eso sí, ha habido transeúntes virtuales que nos han dejado comentarios extraños, comentarios que carecen de fondo. Es que gente adulta, es que el video anterior, las estadísticas del YouTube, y disculpadme esta extensión del video, el YouTube me da unas estadísticas. En el video pasado, al menos cuando pude ver estos comentarios de estas personas, es gente que te pasa 65 años. O sea, el video pasado no fue visto por gente menor a 65 años, estadísticamente hablando. Significa que a un servidor ve gente que ya está
digamos que con el estado de jubilación, a menos previo, muy próximo a la jubilación. Se significa que han vivido algunos años en esta vida temporal, y han adquirido un germen de apostasía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si no aceptan el magisterio de la iglesia, no lo reconocen, por razones que no vamos a decir, como parece insólitas, es que, no sé, son personas o no están acostumbradas a debatir o a intercambiar ideas con católicos, entonces hacen comentarios que como hemos dicho, nos parecen insólitos. Entonces vamos a responder, no estoy molesto, vamos a responder de forma que cada vez lo entienden otras personas. Entonces, si no aceptan el magisterio, que a nivel de argumentación, nunca es bueno ceder de espacio seguro, porque es como el guerrero que se presenta a la batalla y el contrincante dice, sí, pero no con caballo. O sea, no deja el caballo. Sí, pero no con armadura. No deja armadura. No, pero sin espada. Solo con piedras. Entonces uno se despoja de las herramientas legítimas para este caso la batalla, para entrar en el mismo nivel de condiciones de otra persona, y eso hace que nos lleguemos a casi el mismo nivel, donde incluso podamos llegar al punto irracional y rebajar muchísimo el discurso. Y no es el caso. No queremos llegar a esos niveles. Casi que nos provoca a veces, a modo de broma. No sé si vosotros conocéis la película, no voy a decir el nombre, pero pongo una foto aquí. Es un pirata conocido. Yo niño también veía piratas a nivel de películas y de series animadas. La figura del pirata está muy presente en el imaginario de Occidente. El pirata clásico, que tiene el parche en el ojo, tiene es manco con un garfio en la muñeca, tiene una pata de palo, cosas así, y tiene bajos modales. Entonces, si vosotros queréis, cuando digo vosotros me refiero a algunos espectadores malintencionados, que mi discurso se transforme en el discurso de un pirata, y en vez de mostrar una cruz, que hasta parece que hasta es molesta, mostrar un crucifijo, prefieren mostrar aquí una botella de ron, y hago discurso teológico con un parche, con un sombrero de tipo del siglo XVIII, sombrero frigio que se llaman así, una botella de ron, como les dije, con un garfio en la mano en vez de una cruz, o una botella de ron en vez de un crucifijo. Vamos a hablar de cómo las primeras comunidades cristianas, y disculpame este largo intervalo, pero vamos a demostrar, o vamos a preguntarnos, si las primeras comunidades, las comunidades cristianas, en el siglo I, tenían acceso a aquello que hemos hablado en los videos pasados. Si tenían acceso a temas como cómo justificarse, cómo santificarse, si tenían acceso a temas de cómo salir del pecado mortal, si conocían lo que era el pecado mortal, ¿será que conocían las primeras comunidades? Porque las cartas de San Pablo datan o se creen que han sido expuestas en la iglesia a partir de años 50, años 60 del año 1. Se sabe por tradición que el apóstol Bernabé fue exhumado y tenía, eso sale en el martirologio romano, lo hemos leído en enero, a principios de enero. Él fue descubierto con un facsímil, ¿no? Una réplica o una copia del Evangelio de San Mateo. O sea, el Evangelio se conocía a nivel oral en la mayoría de las comunidades cristianas. También las cartas de San Pablo se conocían a nivel de tradición oral. Toda la tradición, hasta el día de hoy, muchas de ellas se consiguen escritas, pero vienen de tradiciones orales. Entonces, ¿por qué no usar lo mismo con el texto bíblico que hemos dicho? O sea, datan del siglo del año 50, 60. Por ejemplo, las cartas de San Pablo datan de esa época. Esto es una copia, perdón, esto es un libro, es una Biblia, perdóname, es un libro también, pero es una Biblia. Esto es de Felistor Siamat, es un obispo, y esta versión de la Biblia ella tiene cierto prestigio en el imaginario
Y en el argot, mejor dicho, católico, ella es una Biblia familiar, ella es una Biblia, un solo la usa es para lección divina. Ella pudiese ser hasta cierto nivel, Biblia de estudio, pero a niveles muy básicos. Biblia de estudio hemos dicho que es nuestra Biblia de Columba y Torrado, enteramente en latín, que es una Biblia Vulgata Clementina, que es la Biblia oficial de la Iglesia. Esto es una Biblia que nosotros consideramos de estudio, y es aquí que hemos sacado la estructura de lo que es la justificación en las comunidades cristianas, o sea, la justificación en la conciencia bíblica, en el texto bíblico. Y solamente vamos a usar el Nuevo Testamento, ni siquiera vamos a usar el Antiguo, para evitar también prolixidad en el tiempo que vuestras calidades dedican a un servidor. Entonces hemos usado, para las traducciones en castellano, las citas hemos usado la Biblia de Columba y Torrado. Esta es una Biblia de 1957. Y empieza en 1958. Tiene imprimato de 1957, pero se imprimió en 1958, cosa que hace esto el tiempo más justo para hacer un libro potable. Todos sabemos aquí, pues está destruido, esto fue una Biblia reconstruida. En fin, una Biblia de mi padre que parece que se la compró en la época. O sea, tenemos material físico. Y no viene el caso de decir por qué, pero es mucho mejor tener material físico que tener material digital, porque el material digital a veces hasta es difícil de manipular, en fin. Primero vamos a demostrar que las primeras comunidades cristianas comprendían conceptos que el magisterio expone. Pero como hay gente que no lo quiere ver así, hay gente que no acepta el magisterio, no voy a decir ni siquiera la razón, para no humillar a la gente. Pero si se aceptan por lo menos la Sagrada Escritura, que también son libros magisteriales. Ese es el problema. O sea, estos libros, el compendio de libros que contiene la Biblia, provienen de decisiones hechas en concilio. Históricamente hablando, aparentemente los primeros digamos que libros organizativos que tener la conciencia de Biblia se consiguen en el siglo IV en Alejandría, hoy en día de Egipto. Pero en Egipto de las pirámides, es en el Alto Egipto, donde hoy en día estaban comunidades coptas, cismáticas, cosas así. Y alguna vez lo vieron coptos católicos, en fin. Entonces vamos a demostrar, usando la Sagrada Escritura, con la mente de la Biblia, que es la mente que aparentemente supera el mejor de los casos, tiene las comunidades cristianas en el siglo I, y también, digamos, en teoría, tenerlas en el siglo XXI. Dios justifica al hombre. Cristo, por su pasión, justifica a los hombres. Por parte del hombre no se exige las obras de la ley. Después lo explicaremos mejor. Sino la fe en Dios, que se posee en Cristo, que posee en Cristo nuestra salvación. Esta justificación sola se debe a la gracia de Dios. Las obras deben ser ostentadas. Tal gracia a todos se nos es dado de forma gratuita. Esto es lo que vamos a hablar. Esto es lo que la Biblia de Columba y Torrado, que vemos aquí, hemos mostrado, más pequeña, ella nos expone a nivel de cómo las primeras comunidades cristianas veían la salvación, la santidad. Dios justifica al hombre. El hombre es justificado por Dios. Para eso tenemos una cita de Romanos capítulo 4, versículo 5, la carta de Romanos, capítulo 4, versículo 5, dice al contrario, cuando queda constatar que estamos usando para nuestra traducción la Biblia de Félix Torres y Amat, que tiene unas pequeñas muletillas o agregados que lo que hacen es amplificar y esclarecer y aclarar algunas cosas que pueden estar oscuras en el texto bíblico. Son notas al pie de página, pero incluidas dentro del texto bíblico, y a veces si vuestras calidades quieren hacer una correlación, bueno, pueden encontrar ciertas diferencias entre palabras, porque el texto bíblico latino está ahí, el texto bíblico está justo, solo que se agrega algo más para reforzar y aclarar. Entonces, como hemos dicho, una cita hemos dicho de Romanos capítulo 4, versículo 5, al contrario, cuando algunos sin hacer las obras exteriores de la ley, que es el Antiguo Testamento, incluso la ley natural, con creen aquel que se justifica al impío,
se reputa su fe por justicia. O sea, la fe queda reputada, de reputación, se reputa su fe por justicia. Es esto un don gratuito, según el beneplácito de la gracia de Dios. En la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 23, creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces ya sabes, vosotros sabéis, la gracia tiene que ver con la amistad con Dios. Eso lo sabía decirlo uno, tienen que saberlo. B, la ley abrahámica, la ley mosaica, ella per se no justifica, no después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Quien cree en esta causa de justificación, en este Señor aquí, en Cristo, en sus actos, quien cree en esto, en este ícono, en el significado de este sagrado ícono de un santo crucifijo, por lo general tiene una fe reputada, de alta reputación. Se sabía ya en las primeras unidades cristianas, se sabía eso. La fe en Jesucristo es una ley de reputación, es una fe mayor que la fe abrahámica, que la fe, judaica, del Talmud. El Talmud no, el Talmud son tradiciones que también existían en la época de Cristo, y hay algunos pasajes en la Biblia que Jesús le imputa esas tradiciones a ellos, que es el Talmud. Pero es lo que es la antigua ley, exactamente. La antigua ley es inferior a Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Y se sabe que esta muerte santifica al impío. Aceptar estos méritos santifica al impío. Se sabía en el siglo I esto. Se sabía por predicación. Si lo tenemos escrito en la Sagrada Escritura, estas cosas eran enseñadas en las primeras comunidades de los cristianos, por lo menos en Roma, en Asia Menor, en todo el norte de África, que antiguamente toda esa parte era cristiana, en toda la península ibérica. Entonces todos sabíamos eso. O sea, donde estaba el Imperio Romano y fueron los apóstoles, se sabían estas cosas. En Egipto también, en Alejandría. B. Cristo, por su pasión, justifica al hombre. Romanos, capítulo 3, del versículo 20 al 28, hemos escogido algunos fragmentos, pero no se tan extenso. Supuesto que delante de él ningún hombre será justificado por solas las obras de la ley. Nuevamente, por la ley natural, ni por la antigua ley, por ese aspecto solo, después de esto no se puede justificar. Ni siquiera los padres de la fe se habían justificado, habían estado en el limbo, una especie de limbo, era el inframundo, la mansión de los muertos. Estaba el limbo de los padres, en fin, porque la ley se nos ha dado el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por la gracia del mismo, en virtud de la redención que todos tienen en Jesucristo. La ley servía para conocer el pecado, la antigua ley, para conocer que era pecado. La ley natural inclusive ayuda a eso. Se puede llegar a ciertas nociones básicas de pecado, que son los 10 mandamientos. Entonces nadie puede justificarse solamente por esos actos sin esto. Eso lo sabían los cristianos en el siglo I. En el año 50, 60, estamos hablando de una forma de hablar. O sea, una vez que Jesús asciende a los cielos y queda la iglesia fue constituida, como estaba en ese día de la ascensión, esos primeros discípulos sabían que estamos hablando. No es nada nuevo. Si sale aquí, ya se hablaba en el siglo I. Y estas cosas es lo que nos criticaron en el video pasado. Creen que la filosofía, que el concepto filosófico, la técnica filosófica, digamos que el arte de crear estatutos racionales para lograr diferentes cosas objetivas, existía hace cientos de años antes de Jesucristo. O sea, no subestimemos a las personas de la antigüedad. El mundo antiguo no es como nos pinta Hollywood. El mundo antiguo tenía tecnología, no como lo que tenemos hoy en día, pero tenía tecnología. Incluso tenía avances de perspectiva en Egipto, cuidado hasta
superiores que tenemos hoy en día. De perspectiva, de se llama geometría lineal, cosas así que no viene al caso hablar. Hay personas que van mucho más allá, creen que el mundo antiguo, sobre todo el mundo prediluviano, era bastante avanzado. Pero eso ya entra un poco en el mundo gnóstico, pero el mundo antiguo, incluso podemos ver un cuadro de Bosco, que es un pintor medieval, y nos pinta una Edad Media muy alegre, no es la Edad Media oscura de los libros de ficción y nuevamente del séptimo arte, que proviene de la judería, en fin. Pero no me metan problemas por haber dicho estas palabras, pero es con el YouTube, con el ojo de Sauron, en fin. El mundo antiguo conocía conceptos filosóficos. No es algo novedoso. No. Probablemente Jesucristo tenía, humanamente hablando, que hablar griego. Humanamente hablando, tenían que manejar nociones de latín. Los apóstoles, sobre todo griego y latín. Sobre todo griego. El griego en el mundo antiguo era el equivalente que hoy en día hoy es el idioma anglicano, el inglés. No sé por qué. Porque se cree que los cristianos no hablaban, no filosofaban. Obviamente no éramos países de pescadores simples, y la gente ahí artesanos simples, pero se manejaba filosofía. Sí, la filosofía existía 600 años antes, y había comunidades griegas, que hasta la comunidad de Corintios es una comunidad griega, obviamente se manejaba en el mundo filosófico. En fin, pero no vamos a tocar esos temas. Le hemos tocado en los temas de magisterio. Pero hay que recordar siempre, los que son católicos que nos están viendo, y recordar que esto es un pequeño exciso, esto no lo olvidáis, porque estamos haciendo como si no existiera nunca el magisterio, como si estuviésemos en el siglo I, como en el siglo II de repente. Vimos algunos textos, alguna referencia de las cartas de San Pablo y de los evangelios. Pero la causa formal de la justificación, o sea, de la santidad, que es el paso del pecado mortal a la santidad, la causa formal, la justificación es una gracia, que es una vocación, que es la causa formal, que es la justificación, que es una vocación, que es gratuita. Hemos dicho varias veces en estos textos. Y la causa meritoria de la justificación es la virtud de la redención. Es la fortaleza y es la fuerza, la noción de la muerte de Jesucristo en la cruz. Esa es la causa meritoria de la santidad. En fin, esto es un pequeño paréntesis, pero siempre voy a explicarlo para que se entienda. Y seguimos con este tema de que Cristo, por su pasión, justifica a los hombres. Eso se sabía también en el siglo I. Él es el que llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, a fin de que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y Él es por cuyas llagas fuisteis vosotros sanados. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Se sabe que las primeras personas que estaban en las primeras comunidades habían sido rescatadas, estaban muertos en el pecado. Y nos justificamos con los méritos de Cristo. Hoy en día no. Hoy en día hay personas que en pleno siglo XXI todavía creen que nadie, o que las nociones de morir, estar muertos en el pecado, o morir del pecado, evitándolo, pecado mortal. Terminar el pecado es complicado porque es una tendencia, nos puede llevar al pecado mortal, pero el pecado mortal, él por sí, no tiene nada que ver con la muerte del pecado, es todo lo contrario, es vivir en el pecado. Vivir en el sentido, vivir que digamos que sumergirse en el pecado mortal, es vivir muerto. La idea es vivir muerto al pecado. Y después hablaremos más de eso. Entonces, ya sabemos, el hombre se justifica por la pasión de Jesucristo en la cruz, que es la causa meritoria. Esto último no lo creáis, porque hay personas que no creen ni en la filosofía, ni en el magisterio, ni en esa cosa. Que eso es apostasía. Estamos hablando un poco de esto, no vamos a ver broma, estamos haciendo una especie de disección, incluso filosófica, porque estoy sacando algo de un contexto, cuando esto no se puede ver de forma aislada. Pero en fin, de parte del hombre se exige no las obras de la ley,
sino la fe en Dios que posee en Cristo, que es nuestra salvación. Va a ser el tema anterior. Pero es que las obras naturales del hombre, o sea, el hombre cuando es una especie de pagano, o fue pagano, no conoce a Cristo, no conoce la revelación, nunca fue evangelizado, esas obras por parte del hombre, esas obras no justifica, sino la fe en Dios, que es a través de Cristo que posee nuestra salvación. No es suficiente la ley natural, no es suficiente, o sea, se exige del hombre la fe. La ley antigua hoy en día, también incluso en la época previa a la encarnación y a la muerte de Jesucristo en la cruz, esa ley es imperfecta. Los que morían con la esperanza en el Mesías y se salvaban con el cumplimiento de la ley, pero con la esperanza en el Mesías. Entonces el Romano, o sea, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 11, así, ni más ni menos, vosotros considerad también que realmente estáis muertos al pecado. Volvemos parecido al tema anterior. Por el bautismo. Aquí viene el bautismo. Y que vivís ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. El bautismo, o sea, acceder a esa gracia cristina, es lo que nos hace morir al pecado. En el caso de los adultos, la situación es diferente. En el caso de los niños es diferente. En el caso de los adultos es otra cosa. Que podría hacer un pequeño salto, y lo voy a hacer ahora, porque se va a explicar mejor. Morir al pecado implicaría un acto previo de penitencia, que lo hemos hablado también en los videos pasados. En los Hechos para los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, a lo que Pedro le respondió: haced penitencia, y será bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para bautizarse hay que hacer penitencia. ¿Para qué? Para estar muertos al pecado. Y ese bautismo era el acto formal, sacramental, de haber ya pasado de ser pagano a ser cristiano. En el caso de los niños, las circunstancias es diferente, no lo voy a explicar ahora. También se bautizaban niños en el siglo I. Tenemos que hablar de patrística. Incluso hasta ahí episodios del Evangelio que se bautizaban todos en la casa. Y en esa época no era como hoy en día, que no había niños en las casas. Las familias eran numerosas como hace casi 60, 70 años. No hace mucho tiempo las familias eran numerosas. En fin. Entonces, hacer penitencia, y vamos a citar un poco, para los que son católicos, que también los teólogos son católicos, esto no lo crean las personas que no son católicas, porque no quieren aceptar el magisterio, ni quieren aceptar la filosofía. Entonces, esta parte omitirla. Pero los que son católicos, hacer penitencia es aquí el dolor y detestación de los pecados, que incluye el propósito de no volver a cometer, lo cual es en los adultos, juntamente con la fe, la condición indispensable para el bautismo, Concilio de Trento, sesión sexta, capítulo 6. Para bautizarse de forma ilícita, porque el bautismo va a ser válido, por más que uno vea cuando esté convertido, sea un bautismo ilícito, pero y le faltaría muchas gracias, y estuviese un pecado mortal, perdería automáticamente la gracia pristina. Fue un misterio bastante extraño de iniquidad, pero en fin, la penitencia es necesaria para estar muerto de las obras, como hemos dicho aquí en esta carta, Romanos 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Otra cosa, esta justificación solo se la debemos a la gracia de Dios. Esta gracia justificante es debida solo a Dios. Es una vocación, es algo gratuito. No os lo merecéis, no la merecemos. Entonces, la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, es la carta polimática, es la carta que a estos neopaganos, porque a medida que dejáis el cristianismo, os volvéis paganos. Porque el paganismo que vosotros estáis viendo en el cine, en el séptimo arte, es un paganismo romanticista. No es el romanticismo cruel que le dicen el martirologio. Muy avanzados en tecnología,
hacían grandes ciudades los romanos. Incluso hasta los indios allá en precolombinos tenían sus ciudades de piedra, menos tecnológicos que los vikingos, menos tecnológicos que los romanos, que podían incluso hasta navegar, pero eran civilizaciones paganas con tecnología, y con cálculos y con ingeniería. Pero esas sociedades se perfeccionaron fue con el cristianismo. Fue con el cristianismo que se tuvo el salto tecnológico. Se tuvo un nuevo podio, un nuevo aumento de la civilización. A medida que se deja el cristianismo, volvemos a esa crueldad, a ese modo de ser pagano, que no viene al caso incluso hasta hacer especificaciones. Leer el martirologio. Saben todas las muertes habidas y por haber que se hacían en el Imperio Romano, con todas sus leyes y todas sus nociones de derecho, en fin. Y esto es lo que a la gente le molesta. Esta famosa primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Todos habéis sido algunos de vosotros en otro tiempo, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados, santificados realmente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En la carta de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que hemos hablado anteriormente, se habla de que recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el don más excelso que hay, es de la justificación. Eso sabe en el Catecismo del Concilio de Trento. No me creáis los que no son católicos. O que creen que son cristianos, pero sois los mejores anticatólicos que hay en la faz de la tierra. Pero vamos a ponernos bastante irónicos en este aspecto. Nuestro contenido no es irónico, nuestro contenido es bastante serio. La forma en que estamos haciendo este vídeo demuestra que un servidor tiene que bajar el nivel intelectual porque las personas algunos intrusos o incautos que nos están viendo, sin darse cuenta, se han paganizado, se han salvajizado, se han vuelto bárbaros, neobárbaros. Porque ¿cómo es posible que textos magisteriales de 2000 años, con libros que provienen del siglo XIX y tienen ediciones durante todo el siglo XX, incluyendo el siglo XXI, no tenga peso moral en algunas personas cuando vienen aquí a darnos objeciones? Es insólito. Uno a veces no sabe qué responder. No tenemos nada, no somos sedifinistas. Aquí somos católicos, profesamos la conclusión teológica sedacantista. En el caso de nosotros, asumimos que necesitamos lo mejor posible, de forma más idónea, elegir al Papa. Pero existen sedacantistas que son sedifinistas, nosotros no somos sedifinistas, que ellos, al menos, cuando vienen al canal de nosotros, ponen cosas interesantes, ponen bibliografías, ponen textos, ponen libros, bibliografías, que apenas está ahí, está el germen del debate, del alto debate. Pero, vaya, no así como últimamente nos están haciendo aquí en el canal. Realmente es decepcionante. Un servidor ha recibido legítimas objeciones. Hemos recibido, digamos que preguntas bastante interesantes, preguntas que son a veces con ciertos índices de impugnación, pero están ahí, edifican el canal. Pero en fin, no es a eso que nos estamos refiriendo. Son a otro tipo de situación, de sujetos. Si este canal es tan pequeño y vienen personas con este calibre de locura o de delirio, yo espero que no, pero prefiero quedarme con un canal pequeño. En fin, es que YouTube está cambiando mucho y un servidor no sabe si esto, a nivel del discurso religioso, todavía tenemos cierta libertad como hemos tenido hasta ahorita. Hemos hablado de esa famosa carta de Corintios. Disculpadme, el paréntesis. Ellos me hablan, San Pablo me habla de que había unos cristianos, vosotros fuisteis santificados, fuisteis lavados por el bautismo, fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes no. Ellos antes de pertenecer a la iglesia, antes de formar parte de la comunidad, y lo dice San Pablo, él lo va a enumerar
en el versículo 9 y 10, un poquito antes, en el mismo capítulo, San Pablo me va a enumerar una serie de pecados que se conocían en el siglo I. Se conocían en el siglo I, se conocían en el siglo II, hasta el siglo XXI todavía se siguen practicando ese tipo de pecados. Las personas que están impugnándonos, nos están diciendo de todo. Y por una razón, os sentís aludidos, o ya habéis practicado esos pecados, o conocéis personas allegadas que practican esos pecados, o tenéis algún problema, y disculpadme un poco la vehemencia, algún problema de colonización mental. Porque es muy probable que las personas han sido colonizadas, personas, es normal, personas que vivieron ante el reinado de Pío XII, ancianos hoy en día, que practican las mismas conductas nefastas de algunas personas de mi edad o más jóvenes. O sea, no sé por qué las personas se escandalizan tanto con esto. Entonces, San Pablo, el apóstol de Cristo, va a decir que esos pecados que no practicáis ya, que antes estaban haciendo ellos, que era antes que se santificasen, era la fornicación, la idolatría, el adulterio, los afeminados, los sodomitas, que son este colectivo hoy en día de arcoíris, y los pervertidos del abecedario, los ladrones, que todavía existen, digo yo no sé, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los que practican rapiña. Entonces, estos tipos de actos, ellos per se, son pecados mortales. Ese tipo de pecados, ellos, eso hacía que ellos no formasen parte de esa santidad que habían recibido. Continuemos. Las obras deben ostentar obras, el cristiano debe ostentar obras. O debe ostentar obras en el siglo I, debe ostentar obras en el siglo XXI. Entonces aquí viene la fe en Dios, sí, pero necesitamos mostrar obras. Y vamos aquí a empezar ya donde hay los evangelios, son dos evangelios. Las cartas de Mateo, capítulo 16, el evangelio de Mateo, disculpadme, San Mateo, capítulo 16, versículo 27, el Hijo del Hombre ha de venir revestido de la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, a juzgar a los hombres. Entonces dará el pago a cada cual conforme a sus obras. Jesús, el mismo Cristo, en sus parábolas, habla de la luz del mundo. Dice que Dios se glorifica en las obras de estas personas que son la luz del mundo. O sea, las buenas obras, son necesarias para ostentar esta fe. O sea, hay una relación entre fe y obras. Incluso, esto ya, si no me creéis, si no sois católicos, no pasa, no me creéis esto. En el Catecismo del Concilio de Trento se habla de que el que está en pecado mortal le hace esto que hemos nombrado. Todos aquí somos miserables pecadores, a mucho cuidado. No sé si las personas no nos entienden hablar, no ven los vídeos, pero aquí somos miserables pecadores, tristes pecadores, abominables pecadores, incluyendo un servidor. Somos pecadores. La cosa es pecado. Y si cometéis estos pecados que hemos enumerado, recurrid a lo que nos han hablado los apóstoles: penitencia, arrepentimiento, aceptar los méritos de la cruz de Cristo, justificarnos con el bautismo. Insistente, no vamos a hablar acerca de la confesión porque se nos haría muy largo el vídeo, pero para ser nuevamente santificado, lavado y justificado, después de haber recaído en el pecado mortal, después de haber sido santificado, necesito pasar nuevamente por la penitencia y confesión. En fin, continuamos. San Mateo, el apóstol San Mateo, capítulo 25, del 45 al versículo 45, es un evangelio bastante interesante, es ese diálogo de estas almas con Cristo, que reconocían a Cristo. Algunos no lo reconocían cuando hacían buenas obras. Entonces, porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me hospedasteis. Y el rey en respuesta les dirá: en verdad os digo, siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces las obras de caridad se hacen con el prójimo, pero se hace de Cristo.
el catecismo aparecen las famosas 14 horas de caridad espirituales y corporales. Es un documento magisterial. Los que no son católicos, no me creáis. Creer que Cristo, en las buenas obras, que es buenas obras, hacer todo lo contrario, o en el prójimo todo lo contrario que hemos hecho aquí, que nos quitan de la gracia divina. El que es fornicario, haga el acto de caridad de no fornicar más. El que es idólatra, haga el acto de no ser más idólatra, que no incluya sagradas imágenes. Eso es otro tema. Pero el que es adúltero, no haga con su prójimo actos de adulterio. El que es afeminado, no muestre con el prójimo escargo y compórtese de acuerdo a la anatomía y a las costumbres viriles o femeninas de su entorno. El que es sodomita, deje de practicar actos de sodomía, de las coliris, del abecedario, con el prójimo. Son unas buenas obras. El que es ladrón, deje de hacer hurtos. El que es avaro, deje de estafar a los demás. El que es borracho, deje de comprar y deje de embriagarse. Deje de hacer escándalo público y beneficiarse. Y aparte, lastimar su salud, lastimar su alma. El que es maldiciente, deje de maldecir. Deje de hacer escándalo público, deje de ofender a los demás. Eso es maldición. Y el que le gusta la rapiña, que es robar enfrente de la víctima, deje de hacerlo. Ahí están las buenas obras. Eso es Biblia. Eso se sabía en el siglo I. No, hoy en día no se sabe. Hoy en día las personas pretenden vivir en la sodomía y pretender que eso está bien. Se puede ser cristiano sodomita. Pues no. ¿Por qué? Porque mismo San Pablo en su primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, me va a decir que después de haber lavado, sido santificado, fui lavado, fui bautizado, fui santificado, fui justificado. O sea, justificación es el paso de ser impío a ser justo. Y es eso que nos dice aquí. Las obras de justificación es que hace, como hemos dicho al principio, que creer en aquel que justifica al impío, creer en la crucifixión de Jesucristo, en la muerte de Cristo en la cruz, justifica al fornicario, justifica al idólatra, justifica al adúltero, justifica al afeminado, al sodomita, justifica al ladrón, al avaro, justifica al borracho, justifica y santifica al maldiciente, santifica al que practica rapiña, santifica al adúltero, santifica, provocaste a decirlo, sería, santifica al sodomita. Esto es lo que sabían los primeros cristianos. Hoy en día, no lo sabemos. Gravísimo. Tal gracia de la justificación es a todo el mundo ofrecida. San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. Y hemos hecho un pequeño brinco, hemos usado una referencia muy interesante, que es también Biblia, pero es una Biblia muy buena, que es la Biblia de Monsignor Stroninger. No la tenemos en físico, infelizmente. Es difícil de conseguirla. Es bastante difícil y son caras. Son carísimas. Estuve detrás de una y yo insistí porque son muy caras. Un libro de las tienen digital. Se consigue gratuitamente, por cierto. Según este pasaje, Monsignor Stroninger va a usar un texto de Carl Gomá. Dice: si el bautismo es posterior a la profesión de la fe, y esta fe viene de la palabra, la cual es la primera función ministerial. Por cierto, esta idea se saca de la cita sobre Colosenses, capítulo 2, versículo 12. La fe es a través de la audición, y la fe, la fe es previa al bautismo. Para ser cristiano hay que tener fe. Fe en Jesucristo. Y Jesús nos dice aquí: el que se bautice y creyese se salvará. Esa creencia es la creencia del credo. No me creéis. No, el credo también es acto magisterial, los papas en concilio. Pero no me creéis. Creer en estas cosas hemos hablado de los discípulos de Cristo, que se mantienen documentados en las Escrituras. Son documentos, ¿ah? Tienen 2000 años, por lo menos su contenido. Obviamente esto es una Biblia de mediados del siglo XIX, mediados del siglo XX. Me impresiona, obviamente. El contenido proviene
del siglo I. Pero las cartas de San Pablo, como hemos dicho al principio, provienen de la mitad del siglo I. O sea, 15 años posterior a la ascensión de Cristo. Más o menos. Y es así, y resumiendo, hay que saber esto entonces. Las primeras comunidades de cristianos en el siglo I sabían esto, que la fe, la reputación de la fe es un don, es por aquel que fuimos salvados. O sea, el Cristo crucificado, como dice San Pablo, por ende nosotros predicamos a Cristo crucificado, esta fe nos da reputación a nuestra fe, que es gratuita, es una vocación. Segundo, Cristo santifica al impío, le hace al pecador mortal. No tenéis por qué vivir en pecado mortal. No tenéis por qué. No estáis condenados a eso. Estáis llamados a la santidad. No me voy a cansar de decirlo eso. Tercero. La santidad, que es la justificación, es igual a la amistad de Dios. Quien está en pecado mortal es un enemigo de Dios. Hemos dicho en los videos pasados, no había el caso, pero aparecen estos textos que hemos, y vamos a dejar en la caja de comentarios, en la caja de nuestra descripción, vamos a dejar las citas bíblicas basadas en la Vulgata Latina. A veces, si hacéis unas búsquedas en internet, a veces puede que no coincidan, pero si buscáis en Vulgata Latina, os vais a conseguir nuestras fuentes. Nadie será justificado solamente por las obras de la ley, antigua alianza y del orden natural. Por ende, las personas que viven aisladas de la Iglesia Católica y pretenden por sí mismos salvarse, olvidados. No, por lo menos no lo dicen los textos bíblicos, los textos del siglo I. La santidad le hace la ley natural y la ley natural y la ley antigua hacía que pueda conocerse el pecado. O sea, no hay excusa incluso. O sea, las personas que son paganos conocían de forma muy básica el pecado. Los que estaban practicando la antigua alianza conocían muy bien lo que era el pecado. La santidad, la justificación, que la salvación, es una vocación gratuita, basada y es únicamente el reflejo, y es la crucifixión, la muerte de Cristo en la cruz. Hay que morir al pecado. Se muere con el bautismo, previo habiendo hecho penitencia, previamente habiendo incluso recibido la fe por el ministerio de la predicación. La penitencia, como hemos dicho, es para se hace y se ha enseñado siempre para recibir el bautismo de forma lícita. Las personas que están en pecado mortal pueden hacer buenas obras. Hemos dicho aquí que Jesús nos manda a hacer buenas obras y hemos explicado el cómo. Antes de la justificación se necesita bautismo y se necesita, si hay un relapso, confesión, que es la única manera de volver a retomar la gracia prístina. Lo sabían, eso se sabía en las comunidades cristianas. Lo hemos demostrado leyendo estos textos. Es decir, las comunidades cristianas conocían lo que es pecado mortal. Conocían los pecados que extinguían la gracia prístina de la justificación, del lavatorio, de la muerte, y sabían que tenían que estar muertos a esos pecados. Se sabía en el siglo I, hoy en día también se sigue saber. Hay que ostentar, y por último hay que ostentar buenas obras, que hemos dicho que hay que hacer. Es todo contrario al pecado mortal. Cualquier pecado mortal, lo contrario, o evitar contaminar al prójimo con esos pecados, eso son las buenas obras. Con esto culminamos, agradeciendo a vuestra calidad el tiempo invertido en un servidor, en este vídeo, y pidamos a Nuestra Señora, la Virgen María, en su vocación de como venter divina encarnaciones, que es el vientre de la divina encarnación, que nos conceda que la Iglesia pueda encarnar nuevamente, por su intercesión, nuevos cristianos que crean lo mismo que creyeron nuestros antepasados en la fe hace 2000 años, hace 500 años, hace 60, 70 años. Que estirpe, que ella pueda volver a tener, que ella pueda generar, ella es la madre de la Iglesia, pero como el vientre de la divina encarnación, que pueda lograr que la intercesión de ella pueda lograr que el Verbo encarnado, que el Cristo le dé la iglesia a estas personas de salir de la apostasía formal que tienen, sean por ignorancia, sea por malicia, y sobre todo que sea capaz de interceder, que ella interceda, capaz es que ella interceda
para que la iglesia pueda nuevamente gestar y poder hacer que nuevamente tengamos entre nosotros al sumo pontífice, vicario de Jesucristo en la tierra. Iuve Domine benedicite, alle societatem civium super non perducanos rex angelorum. Amen.